Muy buenas noches. Les saluda su servidor, el licenciado Guillermo Echeverría de Corporativo G. Gracias por sintonizarnos el día de hoy, 25 de enero del 2022, en su programa Habla con mi abogado. Escogimos el tema para plantear en este subprograma respecto a la acción hipotecaria. ¿Qué es la acción hipotecaria? ¿Cuáles son los efectos legales que tiene? ¿Por qué se genera esta acción hipotecaria? ¿Y qué tan común es que se presenten este tipo de juicios o de procedimientos? No sin antes entrar al tema, aprovechamos para mandarles un saludo a todos nuestros radioescuchas de aquí de Salamanca, de Juventino, de Villagrán, de Cortázar. Un saludo para todos ustedes y les reitero mi agradecimiento por sintonizarnos en su programa Habla con mi abogado. ¿Qué entendemos por una acción? Primeramente, pues cuando vamos a poner a trabajar un órgano jurisdiccional, una autoridad judicial, es cuando vamos a poner en movimiento o recurrimos a una autoridad. Es cuando entendemos la palabra acción. Vamos a accionar, vamos a poner a trabajar nuestros sistemas o procedimientos que la ley establece o señala. Lo hipotecario. ¿Qué es una hipoteca? La hipoteca es la figura jurídica que se va a plasmar en un documento público. ¿Cuál es un documento público? Enfocándonos en este tema, es una escritura pública. ¿Ante quién firmamos esta escritura pública? Ante un notario público, un fedatario público, notario público, corredor público. ¿Para qué? Para que el documento surta sus efectos, que lo hace una prueba plena, que no va a tener un cuestionamiento, puesto que por la propia naturaleza de este documento va a tener un valor probatorio, ¿sí? Entonces, si hablamos de la hipoteca, vamos a entender, cuando ya comenzamos a hablar de una hipoteca, es que existe o que va a existir un documento, una escritura pública, y que como consecuencia este documento va a surtir sus efectos como documento de un valor probatorio, una prueba plena, decimos. Las hipotecas, van a decir, ¿cuándo es una hipoteca? ¿En qué casos? Una hipoteca generalmente va a ser el documento en el cual ustedes van a recibir algo, dígase un préstamo, recurso, y tendrán que garantizar, ¿sí?, para el pago de esto. Y es cuando les dicen, oye, te voy a prestar un dinero, pero me vas a dejar algo de garantía. Esa garantía va a ser generalmente un bien inmueble, y por eso va a ser o va a surgir la figura de acción hipotecaria. ¿Qué es lo que está garantizando que ustedes van a pagar? Ese bien inmueble, ese terreno, esa casa, ese departamento, esa bodega, ¿sí? Cuando ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasa con los créditos precisamente hipotecarios? Bueno, ustedes a lo mejor dicen, yo no recibí el dinero, no recibí el préstamo, pero porque se le está pagando a un tercero una cantidad determinada para que ustedes puedan adquirir aquel inmueble, aquel terreno, aquella casa, aquella bodega, aquel departamento, ¿sí? En esencia, lo que sigue subsistiendo, lo que sigue existiendo como tal, es una garantía que es un inmueble. Nos preguntan, oiga, ¿es suficiente con llevarle las escrituras o llevarle, pues sí, las escrituras de aquel terreno, de aquel inmueble? No, eso no quiere decir que ya sea una acción hipotecaria, no. Lo único que ustedes dicen, oye, tráeme las escrituras de la casa, ok, me las trae y las guardé. Se celebró, se llevó a cabo ese contrato ante un notario, un fedatario público, ¿no? Por lo tanto, no estaríamos hablando de una acción hipotecaria.
muchos tenemos o se tiene esa idea de que ya me prestaron y dejé las escrituras, entonces ya es una hipoteca. No, la hipoteca tiene sus características y les digo, entre ellas es lo principal, que exista mediante un documento público, que es la escritura pública ante el fedatario, ante el notario público, de que se va a dejar como garantía un determinado inmueble. Y digo un determinado porque efectivamente las escrituras nos van a servir para describir el bien que se va a quedar como garantía. El domicilio, el número de registro que tiene el inmueble, para que puedan identificar. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Se quedó como garantía una casa. Ok, ¿cuál casa? ¿En dónde está ubicada esa casa? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las colindancias? ¿Qué número oficial tiene? O si es un lote, es un lote solamente, ese lote, ¿cuál número tiene? ¿Entre qué lotes está? ¿En qué manzana? ¿Sí? De igual manera, una bodega la ubicamos con una superficie más amplia, entonces también identificar las características de esa bodega. Para eso nos van a servir las escrituras, obviamente, para identificar plenamente aquel inmueble que se está quedando como garantía, ¿sí? Que se va a establecer la hipoteca sobre ese inmueble. Entonces sí es necesario tener las escrituras, pero se tiene que plasmar en un documento, en una escritura pública. ¿Para qué? Para que se fije sobre qué inmueble. Y la otra, muy importante también, qué y cómo se va a pagar. Porque muchas veces pues nos dicen, sí, aquí está de garantía 500,000 pesos, un ejemplo. Bueno, ¿y cómo se va a pagar? El contrato tiene un plazo. Ahí me lo vas pagando como se pueda, no, en el contrato se establece, en la hipoteca, la cantidad que se está prestando, el plazo y la forma de pago. ¿Por qué la forma de pago? ¿Hay algún límite para pagar? No. Acuérdense, lo hemos comentado en varios programas, lo que va a prevalecer es la voluntad de las partes. El que los que participan fijen cómo se va a pagar ese crédito. Que son 500,000 pesos. Hay quien tiene las posibilidades, ¿sabes qué? Te voy a dar 5 pagos de 100,000 pesos cada 2 meses, un ejemplo, adelante. Hay quien dice, lo voy a establecer a 20 años, a 25 años, si sacan este tipo de créditos generalmente con instituciones, pues se van a un plazo de 20 años, de 25, de 15, 10, no importa el plazo, pero sí debe quedar perfectamente establecido en esa escritura. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, quedamos que me los ibas a pagar en un año y resulta de que en la escritura pública, por eso cuando ustedes acuden con el notario les vuelve a decir, a ver, ¿usted está prestando esta cantidad? Sí. ¿Y ya la recibió? Sí. O la recibo en este momento. Perfecto. ¿Cómo la vas a pagar? En tantos plazos. ¿Qué garantía va a quedarse? Este inmueble. ¿Cuál inmueble? Ah, vamos a describirlo. Medidas, como les decía hace un momento, medidas colindancias, qué clave catastral tiene, qué registro va a tener ante el registro público para que se pueda identificar. ¿Sí? Este bien, generalmente cuando se hace un trámite, se verifica que no tenga un gravamen, que es un gravamen precisamente una obligación ya como garantía que anteriormente no haya solicitado otro crédito, por eso se establece en el registro público toda esa información. ¿Para qué? Para que si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo sé que le debes ejemplo, hay que es institución crediticia, pero aún así te voy a prestar, ¿se puede hipotecar? Bueno, ahí ya se tendría que analizar, pero la finalidad es que se verifique los gravamen que pesa o que existen sobre aquel inmueble. ¿Para qué? Para que ustedes valoren la
eh, la posibilidad de que se pueda otorgar ese crédito bajo esa este, modalidad, ¿sí? Entonces sí es importante que cuando van a hacer este trámite tengan esos documentos, un certificado se les solicita un certificado de libertad de gravamen, porque ahí va a decir, oye, ¿sabes qué? Este terreno ya tiene esta garantía, este gravamen, esta hipoteca, solicitó un crédito con una financiera, lo adquirió mediante un instituto de vivienda, cualquiera que sea, ahí va a quedar registrado, ¿sí? De manera tal que ustedes puedan darse cuenta de qué es lo que en su momento van a tomar la decisión de prestar un recurso o qué se va a hacer sobre ese inmueble. Nos aprovechamos para hacer una pregunta que nos están realizando. Nos comentan, buenas noches, quería consultarle que se me perdieron las escrituras de Infonavit, el notario ya murió, ¿dónde iría ahora? ¿Qué se necesita hacer para el predial? Bueno, el predial es una obligación que ustedes al momento, generalmente en estas fechas o principios del mes de enero, ya te llega la cantidad. Obviamente el predial sigue llegando a nombre de la persona que entiendo ya falleció. Para pagar, como dicen, no hay problema, va a recibir el municipio el ingreso por ese concepto. Pero si quiere recuperar las escrituras, se tendría que hacer la consulta. Hay una dirección general de notarios, una dirección de notarios públicos en el estado, donde todos los asuntos se quedan un archivo, que son protocolos. Hace un momento les acaba de decir una escritura pública. Todas esas escrituras públicas que se elaboran en las notarías, se queda el protocolo, que es el documento original. Y eso, cuando un notario fallece, lo toma la dirección, y si está algún trámite, un proceso en trámite, pues la dirección lo reasigna con otro notario. En el caso de ustedes sería primero verificar a qué notaría se le asignaron esos expedientes y poder sacarlo directamente del notario. Pero lo que pueden hacer y que sería más ágil es acudir a las oficinas del registro de la propiedad. Sacan lo que es rastrear el predio, el inmueble, traen un folio real que identifica su propiedad o identifica el predio, y con este solicitan unas copias certificadas ante esta institución y pues van a tener un valor jurídico estas escrituras, ¿sí? Entonces tiene las dos opciones. Lo más ágil por distancia y por tiempo, pues es que ustedes acudan aquí a las oficinas del registro público de la propiedad y del comercio, donde está todo ese antecedente. Todo tiene un registro. Cuando damos algunas clases en esta materia, les decimos, las personas, está el registro civil, y en el registro civil, pues obviamente están los antecedentes, cuándo nace una persona, cuándo se casa, si se llega a divorciar, está el antecedente de las personas. ¿Los bienes inmuebles tienen antecedentes? Claro que sí. Y está el registro público de la propiedad, donde nos va a señalar de quién es ese inmueble, a quién se lo vendieron, a quién se lo donaron, si se embargó. Toda la historia sobre los bienes está en este registro público. Y precisamente es muy importante que en este caso, como nos están haciendo la pregunta, ¿cómo le pueden hacer? Precisamente acuden al registro público y dicen, mira, de este inmueble quiero unas copias certificadas, y van a tener sus copias certificadas. Ya con estas ustedes irán a solicitar cualquier otro trámite, que en el siguiente bloque vamos a tocar también el tema respecto de créditos hipotecarios, como son, en este caso su pregunta es de Infonavit, pero bueno, hay otros institutos de vivienda que también se registran. Bien, entonces, en el tema de la acción hipotecaria, les decía, es lo que va a garantizar, ¿sí? Lo que se va a garantizar sobre un inmueble, que
que se cumpla con una obligación. ¿Qué es lo que hipotecan? Lo que se puede hipotecar, les decía al principio del programa, un terreno, una casa, un departamento. También sirven como garantías las propiedades donde trabajan, terrenos ejidos, van a poderse grabar, y pues almacenes o bodegas. Ajá. Entonces sí es importante que esta acción, porque muchas veces les dicen, nada más déjame las escrituras y ya con eso está hipotecado. No, requiere un procedimiento, requiere acudir ante una autoridad, en este caso un notario público, un fedatario público, para que pueda redactar un documento. ¿Y qué hace con ese documento? Precisamente, una vez que lo registran o que llevan el trámite ante el notario tiene la obligación de llevar ese documento que pactaron sus voluntades y registrarlo en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento, se tiene que establecer la historia, los movimientos que se están llevando a cabo sobre aquel inmueble, sobre aquellos terrenos. Si ya se vendió, pues obviamente va a aparecer que es una compraventa, que era de X persona, y a partir de tal fecha que celebraron aquel contrato ya pasa a ser a nombre de otra persona, ¿sí? Que se va a establecer una hipoteca también. ¿Por qué monto? ¿A quién le van a pagar? Nos preguntan también, ¿es información pública? Claro, claro, es información pública. Obviamente hay que hacer un pago de derechos, hay que, eh, identificarse, o sea, cualquier persona puede solicitar información sobre los predios, previa identificación, previo pago de derechos, y les van a dar esta información. ¿Sí? Por eso su nombre, registro público de la propiedad. En algunas ocasiones nos preguntan, oye, fíjese que queremos comprar un terreno, licenciado, pero no sabemos, ya tiene muchos años, ahí está en una colonia, pero ahí está el terreno, decimos terrenos baldíos. Se tiene que hacer la consulta, se hace la consulta para identificar a nombre de quién está. Y ya es más fácil poder identificar, oye, la persona quién es, dónde la podemos localizar. Ya no solamente decir, pues es el terreno que está entre tal calle y tal calle. No, ya nos podemos dirigir con un terreno que está a nombre de X persona. ¿Sí? Y con ese, pues entonces buscar el acercamiento si lo quieren comprar, ¿no? Pero está identificado. ¿Sí? Si no tiene en propiedad, bueno, pasa con otra figura que, bueno, ya será tema de otro programa, los bienes que no se identifican con propiedad, con propietarios, qué sucede, pero de entrada sí les digo, todos los predios van a tener un propietario, ¿sí? Por eso cuando hablamos en un fraccionamiento, por ejemplo, pues hacen la división y van dejando estos son los terrenos, los lotes, estas son áreas de equipamiento, estas de áreas verdes, que la propia ley señala qué porcentaje o cómo se van a dejar estas áreas. ¿Para qué? Para que tenga una mejor distribución de los fraccionamientos. Y de esa manera, ¿qué es lo que se busca o qué se pretende? Porque algunas veces cuando vamos a hacer un trámite nos preguntan los clientes, pero ¿por qué nos piden tantos papeles? Bueno, hagan de cuenta que es un planito, es un mapa. Si de ese mapa salen tantos terrenos de tales medidas y de repente quieren sacar más, pues de dónde no se puede. Está delimitado aquel predio, ¿sí? Entonces es cuando se rechazan los registros. ¿Por qué? Porque dice el registro, oye, ¿sabes qué? Pues ya no tiene superficie, tu terreno era de tantas medidas y ahorita me dices que también ya lo dividiste, pero al hacer la división ya se sale de tu superficie, ya no se puede, hay un error y se tendrá que corregir, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Para qué? Pues para que tengamos perfectamente delimitado aquel, aquel predio, aquel inmueble. También aprovechamos para mandar un saludo a Gus Razo. Nos pregunta, hola, hace tiempo me encontré unas escrituras originales, totalmente original. En su tiempo fue un terreno,
al observar veo que ya no es terreno, ahora cada nueva, ya no, ya por ahí se nos borró el comentario, bueno, se pasó, pero nos dice que tiene un pleito el hermano, la heredera, peleaba una parte, pero al checar al parecer nunca se dio o ganó el pleito. Eh, yo leí que es una persona, permítanme. Es una persona que los abandonó. Precisamente comentaba, hay terrenos que pues se quedan ahí, entran en los mostrencos, vacantes, entra otra clasificación de los terrenos, pero siempre o generalmente todos los terrenos van a tener un dueño. ¿Qué va a pasar? Como no entiendo tal vez que sea esa la situación, se van, inclusive se van los propietarios, ya no regresan aquí a la ciudad, ya se quedó ese terreno, pues el dueño sigue existiendo, ¿sí? Y cuando quieren hacer un trámite, precisamente en el registro va a decir, ¿sabes qué? Este terreno es de X persona. Recordarán que en algunos otros programas hemos tocado el tema de la prescripción positiva, porque muchos tienen la idea, no, es que yo ya renté o yo ya tengo en este terreno tanto tiempo, ya es mío. Bueno, hay un procedimiento que a veces no se ha manejado o se distorsiona un poquito, pero este procedimiento pues es, sí puedes adquirir la propiedad sobre ese bien bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Pública, pacífica, de buena fe, con justo título o sin justo título, va a depender, pero sí es importante que siempre se haga un rastreo del propietario original de aquel inmueble. Vamos a ir a una pausa, amigas y amigos, y regresamos a su programa Habla con mi abogado. ¿Ese es mi duda?
Amigos, buenas noches. Regresamos a su programa Habla con mi abogado. Les saluda su servidor Guillermo Echeverría Cárdenas de Corporativo GEC. Gracias por sintonizarnos el día de hoy y les mandamos un saludo a todos los que tienen a bien escucharnos, sintonizarnos de aquí de nuestra ciudad, de Salamanca, de las comunidades, de la zona urbana. Gracias por sintonizarnos también en Cortázar, en Villagrán, en Juventino Rosa. Les mandamos un saludo y los seguimos invitando a que sintonicen esta estación de Radio Esperanza. Y como todos los martes estamos aquí en su programa Habla con mi abogado a las 7 de la noche. Hoy estamos hablando de la acción hipotecaria, lo que implica una hipoteca, qué va a pasar cuando firmamos una hipoteca, pero vamos a darle seguimiento a una pregunta que Lalo nos expone y dice, ya no aparece como terreno baldío, ahora es casa nueva pero cerrada con cadenas. Mi pregunta es, ¿tienen alguna validez los papeles y simplemente les prendió fuego y los desaparezco? Bueno, preguntas, entiendo, Lalo, que están los documentos todos en orden, tienen una validez, definitivamente todos los documentos y como dices, si son originales, pues tienen una validez. Aquí sería cuestión de ver esos documentos, por qué los dejaron ahí, como si estaban ahí abandonados. ¿Qué sucede cuando tú vas a hacer un cambio de una compra-venta? Solamente se piden los antecedentes de la escritura, se quedan en el protocolo de la notaría y, como dicen, borrón y cuenta nueva. A partir de que hay un nuevo propietario, comienzan a surgirles, porque a contar, esto es, sus prediales, porque ya tiene sus escrituras nuevas, ¿sí? Algunas veces, o a lo mejor entiendo en el caso de los vehículos, que ustedes quieren hacer un trámite en la oficina de rentas y les dicen, tráeme todos los refrendos o todas las tenencias y tráeme las altas y tráeme las bajas y una serie de documentos para que ustedes puedan hacer un trámite. En el caso de la escritura, no. La escritura pública precisamente solamente les piden generalmente la escritura, un avalúo para determinar la cantidad, la ubicación del inmueble y que esté al corriente, solamente al corriente del pago del predial que transcurre. Esto es, si ahorita ustedes, amigas y amigos, van a hacer un trámite sobre un inmueble, les van a pedir el pago del predial 2022. ¿Por qué? Porque se entiende que si pagas el 22, ya cubriste el 21 y así sucesivamente para atrás. Entonces solamente les piden el pago del 2022. Entonces es diferente cuando hablamos de vehículos, que tiene otro procedimiento totalmente distinto. Pero te digo, Lalo, sí es importante que los documentos se resguarden. Y la otra, a lo mejor ya no es el dueño, entonces por eso ya no les interesaron esos pagos y ya tiene escritura nueva, pagos de derechos u obligaciones también ya los tiene vigentes. Pero gracias por la pregunta y su participación. Entonces les decíamos, las acciones hipotecarias siempre van a ser sobre un bien inmueble. Y van a decir, ¿por qué o qué efecto tiene que realicemos un trámite de una acción hipotecaria? Como se tiene la garantía, aquel terreno, casa, departamento, aquel inmueble, quiere decir que cuando se cumplen las condiciones de forma de pago, cuando se incumplen las condiciones de forma y pago, lo que se va a garantizar es con ese inmueble. Por eso no lo puede vender, es como un candadito. Es como un candadito, de manera tal que si tiene la hipoteca, ustedes no pueden mover. Y les decía hace un momento, ustedes pueden consultar, porque muchas veces dicen, es que ya lo compré, pero resulta que estaba embargado. Precisamente recomendamos siempre pedir el certificado de gravamen. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta, oye, pues voy a comprar un inmueble, pero ya tiene tantos gravámenes o tantas hipotecas. Entonces, para que ustedes valoren si deciden, como dicen, entrarle a adquirir, entrarle a prestar o poder comprar. Pero es un candadito, de manera tal que no podrán hacer movimientos, porque hay un orden de prelación. Esto es el orden de quienes van dejando un gravamen, quienes van dejando una garantía
para que ustedes puedan entrar en primer lugar, segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, según sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es, o es una de las finalidades de esa hipoteca, que ustedes se puedan dar cuenta qué es lo que está garantizando, ¿sí? Es muy importante, y retomo el tema de la pregunta de hace un momento de un crédito Infonavit. Cuando ustedes hacen un crédito, cuando solicitan un crédito, terminan de pagar, ahora sí vamos a hablar, ya terminaron de pagar, ya cumplieron su obligación y dicen, ya me liberé de mi hipoteca, de mi deuda, ya descansé. Es sumamente importante que al finalizar la vida del crédito, hagan el último trámite, que es una cancelación de hipoteca. Van a decir, pero es que yo ya pagué, ya me llega mi estado de cuenta en ceros. Recuerdan, amigos, que les dije que es un acto que se lleva a cabo ante un notario público. Entonces, si inició de esta manera ante un notario público, lo ideal, lo correcto es que concluya con la fe de un notario público de que ya se liquidó. ¿Sí? Dicen, es que no es suficiente con los recibos. Sí es suficiente, pero se necesita informar al registro público que ya se liquidó. Y van a decir, pues llevo mis documentos, mis recibos. No, el procedimiento correcto es que si ustedes le dijeron a Infonavit, y tomo el ejemplo de la pregunta que nos hacían Infonavit, oye Infonavit, ya te liquidé, ya pasó mi vida de 25 años, ya te liquidé el crédito, ¿qué sigue? Entonces, se tiene que acudir con un notario que Infonavit les indica y le dicen, te informo, se firma la escritura también, el documento ante notario donde señala que la casa de Guillermo Echeverría ya fue liquidada. ¿Para qué? Para que se haga la cancelación del gravamen. ¿Qué es esto? Pues es el registro donde se hace constar que ya no se debe, que ahora sí la casa está totalmente libre y se puede disponer. Esto es, que el candadito que tenía, que hace un momento les ponía como ejemplo, que ese candadito que tenía de la hipoteca ya se abrió, ya se liberó, ya no existe ese candadito. Quiere decir que ya puedes venderla, ya puedes donarla, o ya la pueden embargar y poderse adjudicar en un momento dado la casa, ¿no? Esos son los efectos, la finalidad. Y muchas personas se quedan con esa idea y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no le quito el gravamen, que se quede ese candado. Bueno, ya es decisión y se tiene que analizar cada caso en particular. Pero lo jurídicamente correcto es que terminaste la vida del crédito, concluye con tu trámite. Y esto generalmente pasa, pues, los créditos Infonavit por la propia naturaleza, 25 años, tal vez 30, 20 años, no sé, el tiempo que duró el crédito, pues ya se nos olvida, ¿no? Ya decimos, ya no me descuentan y ya pagué mi casa y ya está, ya estoy liberado, ¿no? Sí es importante que acudan al centro de servicio para que puedan realizar este último trámite. ¿Sí? E inclusive nos pasa cuando llevamos los juicios sucesorios, que por eso les comento, cuando inician los juicios sucesorios, pues se les pregunta, oye, ¿y esta casa ya la liberaron? Pues, ¿qué es eso? Es que mi papá la dejó terminada, la liquidó, sí, pero todavía no está liberada de ese gravamen. Entonces tenemos que hacer otro trámite ante la institución, ante Infonavit, para que a su vez ordenen la cancelación. ¿Sí? Entonces, van a decir por qué precisamente se trata de que los trámites que inician de una determinada forma, que es ante un notario, concluyan de la misma manera, mediante la fe pública de que la obligación que se contrajo originalmente mediante una hipoteca se establece que también se va a cancelar, se va a terminar mediante un documento que es la escritura pública ante el notario público y que ya queda liquidada. ¿Sí? Ese es en el mejor de los casos, y por poner el ejemplo de que se termina la vida de crédito bien, se cumple en tiempo, forma
del pago. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué sucede si no cumples con la hipoteca? ¿Qué se quedó como garantía? El inmueble. Y entonces, la persona que les otorgó el crédito, la institución o la persona física, tiene la facultad, tiene el derecho de poderles demandar, que es un procedimiento mediante una vía sumaria hipotecaria, es demandarlos ante un juzgado para que les digan, resumidas cuentas, obviamente, ¿sabes qué? El crédito que te otorgué y que quedaste de pagarme en estas condiciones, no lo cumpliste. Por lo tanto, te demando y la casa que se había establecido como garantía se va a señalar para efecto de que en un momento dado sea el medio con el cual se va a liquidar la deuda. ¿Sí? Y esto lo comentamos porque en reiteradas ocasiones les digo, no hagamos caso omiso de los procedimientos. No hagamos caso omiso de las acciones que se nos van a notificar. Hay que darle la atención. A veces hacemos las consultas en buscadores de la red de internet y no pasa nada, a mí me anduvieron buscando y no pasó nada, no me encontraron y mírame. Siempre les ponemos el que cada asunto es distinto. ¿Sí? Entonces, en el mejor de los casos, su hipoteca se cancela. Y qué bueno porque se termina de liquidar aquel crédito. Pero cuando no, recuerden que ahí ya se quedó establecido que ese inmueble estaba como garantía. Y no se dan cuenta. Muchas veces dicen, pues no sigo el juicio, total no me encontraron a mí, que eso no es cierto. Y en tal portal de internet dice que no me van a hacer nada. Bueno, ¿qué sucede? Vienen y nos buscan. Cuando se dan cuenta, dicen, oye, es que pues ya me llegó un aviso de desalojo, pero ¿por qué? Tenemos que empezar a rastrear, oye, es que te iniciaron un juicio, sí, pero a mí nunca me lo dieron personalmente y empiezan a salir temas que en su momento no le dieron la atención y a veces pues nos piden que solucionemos algo que ya viene muy desgastado o que ha transitado mucho tiempo, ¿sí? Pero que no se le dio la atención jurídica debida. ¿Sí? Y nada más les recordamos, eso se había quedado como garantía de que tú ibas a pagar, ¿no? Sí. ¿Liquidaste el crédito? No. Entonces, ¿cuál es la garantía? Pues la casa, pues es lo único que está sucediendo. Están cobrándose con la casa. En resumidas cuentas, y si me permiten la expresión, lo único que están haciendo es decir, tú dejaste de garantía esta casa, no pagaste, la voy a hacer mía. ¿Sí? ¿Hay un procedimiento? Claro que hay un procedimiento. ¿Sí? Y todavía nos dicen, ¿se puede hacer un amparo? Se tiene que analizar cada desarrollo del procedimiento, del juicio. Pero sí es importante, amigas y amigos, que no dejemos pasar el asunto en particular. Son garantías, son procedimientos, pero que muchas veces no nos explican los alcances que vamos a tener. Ya nada más, fírmale aquí, ustedes pregunten. Y sobre todo cuando ustedes van con el notario por eso les dice, a ver, usted es X persona, sí, y usted es tal persona, sí. Esto es la finalidad por la que están aquí reunidos en la notaría, sí. El dinero, ¿usted está consciente que va a pagar esta cantidad? Sí. Se establece también el interés, algo que no comentaba hace un momento. Es muy importante que plasmen el interés. ¿Por qué? Pues porque es en base a este interés, pues se van a fijar la cantidad que ustedes van a pagar, ¿no? Entonces, si pactaron un interés, hay que respetarlo. Por eso están los contratos de mutuo, que es un contrato de préstamo con interés o sin interés. Repito, si ustedes pactaron no va a haber interés, ahí en la escritura se plasma. ¿Sí? Ahí en la escritura se plasma que no va a haber interés. O si va a haber un interés, que plasmen el interés que corresponda, que ustedes fijaron. ¿Sí? Y de esta manera van a tener una cantidad determinada, determinable. Van a poder decir, es
tanto de suerte principal y tanto por interés de tantos meses. Y en base a ello se va a poder cuantificar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que su garantía, que es su inmueble, su terreno, casa, departamento, bodega, tierras, como dicen sus tierras, quede bien determinado qué es lo que está garantizando. Y muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida o decimos, no, es que yo pensé que ya estaba, como ya lo pagué, ya lo dejé. Pues no. Nos han tocado asuntos donde precisamente sale, oye, es que este bien todavía tiene este gravamen y como dicen, a desempolvar papeles. Y también sacamos a colación el tema de la pregunta de Lalo. ¿Los papeles originales sirven? Sí, sí van a servir. Sí, sí van a servir en un momento dado. ¿Qué tal que ahí está el documento donde dice que la hipoteca se liquidó? Pues entonces se exhibe. ¿Sí? Se exhibe y ya se acredita que aquel crédito o aquella garantía que se había establecido fue pagada en tiempo y forma. ¿Sale? Esperamos, amigas y amigos, que estos temas, pues muchas veces decimos no nos va a pasar o alguien de nosotros se ve en una situación y pues sí es importante que podamos hacer esta consulta. Y nos hacen la pregunta para, antes de concluir el programa, nos dicen buenas noches, ¿qué pasa si ya no pago mi casa de Infonavit? ¿Me sacan de la casa? Eh, Van a hacer dos preguntas. Lo acabo de comentar hace un momento. Cuando tú pides tu crédito Infonavit, se establece esa hipoteca. ¿Cuál es la garantía de ese crédito? La casa. No pagaste, es cuando viene Infonavit o cualquier otra persona que les cedan los derechos, que se les vendan los derechos, es cuando dicen, ¿sabes qué? No pagaste la casa. Iniciamos un juicio. Ojo, si es importante a la pregunta que nos hacen, sí se puede desalojar, pero debe existir un juicio. No es de que ya llegué y sálgase, ¿no? Va a haber un juicio, pero sí es importante que ustedes puedan regularizar esos trámites ante Infonavit. E inclusive, si ustedes lo ven, seguramente ya no entra Infonavit, entran despachos externos que en un momento dado son los que les van a decir, oye, regularízate, paga la deuda. No pagaste, ahí está la garantía. Ahí está la garantía de que van a pagar. No pagas, ¿con qué se van a... ustedes con qué creen que se va a pagar esa deuda? Pues con su mismo inmueble, con su misma casa, con su mismo departamento. En este caso lo acotamos, lo cerramos un poquito. Si estamos hablando de Infonavit, solamente sería casa o departamento. Bueno, ya lo abrieron también algunos terrenos, creo. Entonces, pues ya, esa es la garantía. Así es que si tenga cuidado. También nos preguntan, ¿es verdad que después de 10 años ya no lo pueden a uno desalojar de la casa? Pues es falso esa idea que a veces se nos hace creer. ¿Por qué? Porque pues son 10 años, pero no es así como que señala, ya me quedé aquí, ya nadie me saca, no. Sí hay procedimientos, sí hay juicios que pueden ordenar un desalojo. Obviamente todo lleva sus pasos, una notificación, un tiempo para contestar, un ofrecimiento de pruebas del por qué están ahí, si se ha cumplido con pagos de rentas, con pagos de hipoteca. Entonces, una serie de circunstancias. Lo que yo les puedo aconsejar a las preguntas que nos hacen en este momento es, caso en particular, consulte y hable con su abogado de confianza, hagan el planteamiento y puedan tomar las mejores decisiones que le va a implicar en cuanto a su asunto o caso en particular tenga. ¿Por qué? Porque les reitero, cada asunto es distinto, entonces más vale preguntar y tomar una decisión para que los efectos que van a generarse ustedes tengan la dimensión del efecto que va a tomar lo que ustedes decidan. Si ustedes decidan yo no pago, ok, usted no paga, pero va a tener estas consecuencias, las vas a ver. Yo sí pago, perfecto, usted paga y este va a ser el resultado. Al final del día, usted tiene la mejor decisión. El asunto, el asunto jurídico, pues usted lo está viviendo, pero los
abogados lo que les vamos a dar son las vías, las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Usted decide al final del día y la decisión y consecuencia quedará en usted. Nosotros estamos para servirle. ¿Sí? Eh, bueno, una pregunta. ¿Cómo le hago para que mi descuento sea menor? Entiendo que el descuento será por tema de pago de predial. Bueno, no nos toca aquí este tema, pero si es con temas de descuento, lo que se publica en las redes y la información oficial es de que se tiene un descuento de porcentajes durante el mes de enero, febrero, marzo. El descuento ya está establecido, a excepción de que la ley de Hacienda para los municipios contempla un rubro que pueden pagar una cuota mínima. Para poder pagar esta cuota mínima también se tienen que acercar y hay que cumplir determinados requisitos. Uno de ellos es que la casa haya sido adquirida por un crédito mediante un instituto, por ejemplo el Instituto de Infonavit, el Instituto de Vivienda, y una solicitud por escrito. Entonces ahí sí yo le recomendaría, señora Sandra, acudir a las oficinas del municipio para que le den la información más clara, más precisa, y que pueda, si le aplica un descuento, poderlo hacer válido. Nos hace la precisión, es del pago de la Infonavit también. Acérquese al centro de servicio del Infonavit y pueden hacer ajustes para que se modifique la mensualidad, porque bueno, entendemos que la situación económica para todos nosotros está complicada. Haga el planteamiento y hay seguros, inclusive el Infonavit tiene algunos seguros, tal vez le puedan hacer válido uno de estos, pero mi recomendación, y reitero, es acérquese directamente al instituto de Infonavit que le dé las opciones que tiene y no lo deje pasar para que le den una solución pronta y que ustedes puedan gozar de los beneficios que este instituto les pueda presentar. Hasta aquí, amigas y amigos, les mandamos un saludo. Quedo a sus órdenes, Guillermo Echeverría de Corporativo GEC. Nos vemos la semana próxima. Que estén muy bien. Buenas noches.